Más que querer que las personas entiendan un mensaje, queremos que lo sientan y que lo sintamos todos. Y que incluso más que sentirlo, que seamos ese mensaje. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Juan Carlos Torres es escritor, narrador y artesano de la palabra, con una destacada trayectoria como redactor de discursos presidenciales en Colombia. Durante 18 años trabajó en la presidencia de la República, participando activamente en procesos de paz y siendo coautor del discurso con el que el presidente Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de la Paz. Es autor del libro Soy Búho y es facilitador de talleres de escritura y experiencias de autoconocimiento. En este episodio, Juan Carlos, el Búho, nos invita a explorar la magia de la palabra, el poder del silencio y la profundidad del encuentro humano. A través de sus experiencias como escritor de discursos políticos, comparte cómo la verdadera conexión va más allá de la intelectualidad y se encuentra en el lenguaje del corazón, en la vibración que nos une como seres humanos. A través de su ulular, Búho nos recuerda los significados que todos sabemos pero que olvidamos, sobre lo que es la libertad, la paz, el perdón y la belleza. Esta es una plática llena de bellas palabras, pero realmente está construida con silencios, miradas, abrazos, sonrisas y manos extendidas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Juan Carlos Torres, Búho. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Víctor. Un gustazo estar en tu podcast y con tu audiencia. Me siento muy feliz. Decíamos, es la primera vez que hablamos por teléfono, pero algo resuena entre nosotros dos, como si fuera algo que ya nos conocemos, ya nos hemos caminado juntos. Y me acordé de una frase de Gabriel García Márquez que decía: escribo para que me quieran más mis amigos. Y para mí, yo de alguna manera que también escribo, así siento que la escritura es como una de las maneras más honestas y puras de describir de por qué uno escribe. ¿Qué tanto coincides con eso, hermano? Es hermosa y muy famosa esa frase de nuestro querido Gabo, un patrimonio conjunto de Colombia y México. Y yo diría, por supuesto, gracias a que escribo, pues evidentemente no solo que lo quieren a uno los amigos, sino que he hecho muchos más amigos de los que podría imaginar, ¿no? Y eso es una de las grandes alegrías que me he llevado con la publicación de mis libros y particularmente del último libro, Soy Búho. Yo escribo porque siento que hay regalos que a uno le da la vida, regalos de comprensión, regalos de experiencia, que es imperativo para nuestra alma compartirlo. Y cada cual lo comparte desde su herramienta que le es más fácil hacerlo. Y en mi caso, creo que también en el tuyo y el de todos los que nos dedicamos de alguna manera a la palabra escrita, es a través de la escritura. Entonces, escribo para compartir los regalos que la vida me ha dado. Gracias, hermano. De hecho, más tarde, justo en un par de horas, tengo una sesión con el grupo de José Casas, en su grupo de redacción y escritura, que tú también eres profesor invitado. Y cuando me dijo tú, o sea, ¿por qué escribes tú? Le dije, la verdad, para sentir, ¿sabes? La escritura para mí cuando más me gusta es cuando me hace sentir, porque en la vida diaria y no hay tiempo y ese es un espacio de pausa para profundizar en las entrañas de las emociones, no explicarlas, sentirlas. Y eso es para mí lo que yo he ahora descubierto mucho. Me encanta que entres a ese seminario, El Poder de mi Historia. Lo hicimos juntos con nuestro común amigo José Casas en segundo semestre del año pasado y fue una experiencia bellísima, como seguramente será esta segunda edición, porque se trataba de encontrar en cada uno de los participantes esa búsqueda de ese tesoro interno que todos llevamos adentro, que se llama simplemente nuestra historia, los acontecimientos que han ocurrido y que cada uno los puede convertir en una joya para entregar al mundo. No hay vida aburrida, no hay vida sin enseñanzas, no hay nadie que no tenga algo que compartir que nos haga grandes a los demás. Entonces, hacer ese ejercicio es maravilloso. Sí, sí, es un ejercicio de vida, es un ejercicio de toda la vida, vitalicio me refiero. Algo que quiero hablar contigo, hermano, es la oralidad y la escritura. La escritura a puño y letra en computadora, algo que es más material, hecho de tinta, hecho de papel. Y la oralidad que está hecha de aire, que está hecha de viento, que está hecho de una presencia impermanente. Y cómo las dos son
formas muy importantes y necesarias de complementarse, porque tú eres escritor de discursos y por un lado están hechos que la materialidad de poderlo escribir y editar y cambiar párrafos y cambiar sinónimos, solo se puede lograr cuando tienes algo material que vas esculpiendo, ¿no? Que vas objetivizando. Y al mismo tiempo, a la hora de pasarlo a través de la boca, de la voz, del sonido, recupera esa parte etérea, esa parte impermanente, esa parte tal vez que no nos pertenece, a final de cuentas. ¿Qué tanto a ti te gusta? Bueno, más bien, ¿qué opinas de este paradigma de la oralidad y el paradigma de la escritura y cómo ha jugado contigo en tu lular? Bueno, creo que son totalmente complementarias. Ambas son la esencia de la narración, la esencia de la narración. Yo en mi libro cuento inclusive una visión que tuve en un viaje de ayahuasca o yagé, como le decimos en Colombia, en la que el gran personaje rector del universo, llamémoslo Dios, me nombraba y me decía, tú eres el narrador, narra. No importa que lo que narres sean historias de amor y felices o historias de terror y de infelicidad. Estamos acá para experimentar y yo necesito narradores. Todos somos narradores de historias. Ahora, obviamente, la oralidad es el inicio de la narración en el mundo, ¿no? En la historia, pues, de la humanidad, inició como oralidad. Es la gran tradición de nuestros ancestros, de nuestros linaje, y después con la escritura pues logramos una manera de bajar esa narrativa para situarla en papiros, en papeles, en pantallas hoy por hoy. Y creo que en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿no? La palabra escrita es simplemente la concreción de la oralidad para tener una manera de divulgarla en este mundo donde ya nos leemos de mil maneras. Sin embargo, yo considero cada vez más mi literatura es una literatura muy oral, es decir, inclusive tiene más efecto en el lector oidor cuando es leída en voz alta. Tal vez por eso acabé dedicando cerca de 18 años de mi vida al trabajo de escritor de discursos, y el discurso es la pieza literaria que es por excelencia literatura oral. Muy pocos discursos aguantan eh, ser leídos en silencio, como que se pierde su esencia y su magia. En cambio, un discurso bien pronunciado desde el corazón mueve masas. Y hay pues infinitos ejemplos desde el discurso de Gettysburg, de Lincoln, por ejemplo, un mini discurso de 3 minutos que sigue siendo citado y generando consecuencias en el mundo democrático, al discurso de Tengo un sueño de Martin Luther King y tantos otros más, los discursos de nuestros libertadores en las épocas de la independencia. eh, Vale la pena, pues, volverlo escrito, o sea, iniciamos con lo oral, bajamos a lo escrito, pero nuevamente regresar a lo oral. Y cada vez más yo pienso que en los tiempos que vivimos, la oralidad está ganando nuevamente campo, espacio, porque hoy por hoy, la verdad, con las redes sociales y todo este mundo de la información, hay muy poco margen de atención en las personas para leer textos largos. Eso antes uno se leía unos libros gordísimos y era una gran felicidad y lo sigue siendo, pero cada vez hay menos público para esos textos largos. En cambio, en un podcast como el que estamos grabando en este momento, en un reel, en Instagram, en TikTok, en donde se puede en 2 minutos o 3 minutos dar un mensaje, se está avanzando muchísimo. Y creo que tenemos que lograr nuevamente subir el mensaje que hayamos concretado en la palabra escrita a la oralidad, porque la oralidad tiene ese otro componente, que es que el corazón habla también a través de nuestra voz, nuestras inflexiones, nuestra mirada, nuestra intención, ¿no? Entonces, para mí, muy complementarios. Como escritor, obviamente amo la palabra escrita, pero como comunicador de mensajes de vida, cada vez estoy usando más la palabra oral. Dentro de esta oralidad, y no sé si la podemos llamar parte de la oralidad, pero tú eres un búho que ulula, si es que eso existe, que es una figura narrativa
que no tiene semántica humana, pero tiene una semántica cósmica, o no sé, justamente no hay un adjetivo porque habla otro idioma. Y cómo tú has integrado no nada más otras voces narrativas en tu vida, sino otras posibilidades de, de significado que no pasan por el lenguaje, que no pasan por el español, que no pasan por las palabras y pasan por los sonidos y las vibraciones y lo que los animales y otros seres han, pues es su manera. ¿Cómo te has atrevido a, no diría traducir ni a cooptar ese lenguaje, pero sí a danzar con él y a saber que eres búho y que no necesitas un permiso de nadie para ulular? Es cierto, y qué bonito verbo ese, ese que estás trayendo a cuenta, que tampoco se usa, ¿no? Ulular, ulular, ¿no? Yo soy búho y ululo, y, e inicio mi historia diciendo, estas son mis historias, mi ulular, ¿no? ¿Y qué es el ulular, no? El ulular, evidentemente, como tú dices, es un sonido sin palabras. El viento ulula. Los búhos, particularmente dentro de las aves, ululan. Tú puedes decir que un espectro que ronda por el bosque ulula. Esos sonidos espectrales ululan. El ulular es una manera de conectar lo visible con lo invisible. Es un conector entre mundos, porque al tiempo que es sonido, es vibración, y vibración que nos trae como la apertura de una puerta hacia mundos más allá de lo visible y de lo audible. Y yo he ido descubriendo eso, por ejemplo, con el uso de la armónica. La armónica es un instrumento bellísimo que tiene muchas tonalidades dentro de sí, en una pequeña cajita, todo lo que se puede hacer. Y la armónica se usa mucho en las ceremonias de medicinas sagradas. Entonces yo me hice a mi armónica, empecé a tocarla, y cada vez que tengo o se me da la palabra en una ceremonia o en un evento de meditación, por ejemplo, empiezo tocando la armónica. Y la armónica me lleva al ulular, de alguna manera armoniza mi mensaje. Es casi como cuando el director de orquesta con el primer violín afina esa nota en la cual va a basar todo el resto de la sinfonía. Entonces, es maravilloso el mundo del lenguaje y la comunicación, como podemos buscar muchos medios que van más allá de la simple palabra, porque más que querer que las personas entiendan un mensaje, queremos que lo sientan y que lo sintamos todos, y que incluso más que sentirlo, que seamos ese mensaje. Y eso se logra, por ejemplo, en la medida en que nos atrevamos a hacer más que palabra, y en este caso que estamos hablando, a ulular nuestras historias, nuestro ser, nuestra esencia. Escuché el discurso que coescribiste con el presidente Santos cuando ganó el Premio Nobel de la Paz. Y ahora me pongo a imaginar, pensar, tal vez sentir, cómo en esos espacios diplomáticos, geopolíticos, eh, estas voces del ulular son cada vez más, no nada más necesarias, sino tal vez también imperativas, ¿no? Para poder seguir construyendo estas emociones que nos hablen de construir paz. Eh, eh, no está bien visto, ¿no? Un ulular está bien visto en una ceremonia de ayahuasca o estás bien vista con nuestra introducción que nos das, pero no en un espacio donde estamos todos vestidos de smoking, de frac, de traje, ¿no? Sí. Y sin embargo no visualizo y estoy avanzando un poco esta conversación hacia todo lo que queremos de alguna manera, eh, todo lo que anhelamos. No diría que nosotros tengamos que construirlo, pero esa paz anhelada, esa conexión con la naturaleza, conexión entre los seres vivos, conexión entre los seres humanos, que hoy percibimos los efectos de su fragmentación de manera muy obvia, ¿no? En nuestro sistema social, político, económico, ambiental. Cómo esos lenguajes que no son humanos
son los que nos pueden permitir tal vez apelar a esa simbiosis no humana que podríamos a lo mejor co-crear en futuros posibles. ¿Sabes? Casi como si la paz no fuera ni siquiera definible por la razón y la palabra, y es una combinación de razón y palabra y acuerdos y leyes y tratados y discursos, y al mismo tiempo un dejarnos ser como seres vivos con algo que traemos por estar aquí y que se apela a esa animalidad, por así llamarla, que nos ayude a conducirnos para seguir construyendo esa reagrupación y reconexión. No sé qué tanto te haga esto sentido. Mucho, mucho sentido me hace, querido Víctor. Mira, las palabras son símbolos y son símbolos de símbolos. Es decir, son intermediarias de lo que realmente uno quiere expresar. Entonces, en ese sentido, y lo digo como artesano de la palabra, eh, entiendo también que así como las palabras nos pueden llevar a momentos de éxtasis intelectual o espiritual o poético, cuando leemos a estos grandes escritores o pensadores, al mismo tiempo hay una catarata de palabras en el mundo que solamente separan, que pretenden comunicar, pero realmente no están diciendo nada, confunden y velan los verdaderos mensajes que estamos dando. Yo, particularmente en el último año, estoy como intentando lograr una forma de comunicación que vaya más allá de la palabra, porque tenemos que ir a la esencia. Mira, hablas de la paz. Yo trabajé, como te digo, 18 años escribiendo discursos para presidentes de Colombia en particular, que estaban trabajando en procesos de paz para lograr la paz en mi país, que ha tenido tanto conflictos internos armados con grupos de guerrilla, grupos de narcotráfico, criminalidad organizada, algo de lo que sabemos mucho México y Colombia. Y los discursos de paz están por todo lado. Queremos la paz, hay que construir la paz es el camino, dice Gandhi, etcétera. Pero al cabo me encuentro con que son palabras y palabras y palabras vacías. Y yo le insistía mucho, sobre todo al último presidente con el que trabajé, que fue el que se gana el Premio Nobel de Paz por conseguir la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, Juan Manuel Santos. Le insistía mucho en que más allá de las palabras que estuvieran contenidas en el discurso, era la intención y la fuerza con que ese discurso fuera pronunciado. Él tenía que hablar de paz, sacando sus palabras y su voz desde el fondo de su ser y de su corazón que anhela, cree y es esa paz, para que los receptores de ese discurso realmente, más allá de la inteligencia o no de la frase con que está construida el discurso, reciban ese llamado a su propia paz interna. Entonces, cada vez más yo pienso que la comunicación tiene que empezar a estar menos mediada por las palabras y más guiada por una conexión corazón a corazón. Y cuando hablo de corazón, me refiero a ese punto de luz, llamemos así, a ese punto de luz interna que está en cada uno de nosotros y que nos queda fácil situarlo en el centro de nosotros, en el corazón, donde habita la paz. En cada uno de nosotros hay un momento, hay un lugar, hay un espacio donde habita la paz. Lo sabemos cuando tú vas a la naturaleza y estás oyendo el sonido de un río o te descalzas en el prado o respiras, ¿no? Cuando ves jugar a un bebé o a un niño pequeño y te dejas llevar con su inocencia, en ese momento recuerda la paz que eres. Siempre que vayamos a comunicarnos con otro, más allá de la artesanía de la palabra, acudamos a ese lugar de paz que hay en nosotros y conectemos con ese lugar de paz que hay en el otro, ya sea una persona que esté en la audiencia de un discurso o sea el enemigo mortal que tenemos al frente y con el cual estamos pretendiendo cesar el conflicto y buscar un lugar común donde encontrarnos, ese punto común. Y eso se logra acudiendo a ese faro de luz que puede haber, esa estrellita de luz que a veces es muy pequeña, a veces está expandida en los grandes iluminados,
que está dentro de nosotros, pero siempre hay, y siempre tú puedes lograr esa comunicación de la luz de tu interior a la luz del interior de tu hermano, sea tu amigo o tu rival. Entonces, yo diría que la verdadera paz se construye más que con palabras, con la comunicación de corazón a corazón, de la paz de nuestra luz interna a la paz de la luz interna en el otro. Eso que dicen los hindúes de forma tan bella, namaste, ¿no? La divinidad que hay en mí saluda la divinidad que hay en ti. Me conmueven estas palabras, me llegan en un momento importante con unos temas que observo de conflicto entre algunas personas que quiero y, y siempre me he visto yo como un mediador con palabras elocuentes que permiten a las personas sentir y dialogar. Y sin embargo, hoy me invitas a mejor tocar ese punto de luz, ese punto de mi corazón y no llenarlo tanto de palabras, tal vez. Porque también las palabras es lo que en muchos de los conflictos son los que causaron los conflictos en primera instancia. Los sustantivos y los adjetivos que hemos usado nos han separado. Entonces, es muy curioso cómo las personas de palabras, los artesanos de palabras, eh, aspiramos también a la no palabra. Es una paradoja bien bonita. Y tal vez la escritura se mantiene viva solo porque sabemos, pues como decía Saint-Exupéry, tan elocuente y con una frase que se hizo muy cliché, pero Uh-huh. pues lo esencial sí es invisible, ¿no? Para los ojos y en ese sentido, pues también es invisible para ser nombrado, tal vez. Y complemento lo que tú dices porque es perfecto que lo traigas a cuento. Evidentemente, muchas veces nosotros queremos sanar relaciones que están complicadas mediante razonamientos, ¿no? No, ven, te explico cómo podemos vivir mejor, ¿no? Lo que está pasando es esto. Y a veces, muy amorosos, creemos que con palabras vamos a deshacer problemas relacionales que tenemos. Generalmente no ocurre, por lo que te digo, la palabra siendo símbolo de símbolo, por muy buenas intenciones que tenga, a menudo en esa palabra viene una que al interlocutor le genera reacción y dice, no, pero es que otra vez me estás diciendo esto, no, y tú me dijiste antes aquello y lo demás allá. Yo realmente he aprendido y así aconsejo a cualquier persona que tenga un problema con alguien, mira que es que me siento distanciado de mi esposa, de mi amigo, de mi papá, de mi mamá. Entonces voy a escribirle una carta y se la voy a leer y voy a decirle mil cosas, ¿no? Resulta que en esa carta que le lees hay una frase que la persona no quiere y se queda en ella, porque usamos las palabras para dividirnos. Yo les digo siempre, mira, más que tantas palabras, ¿por qué no vas y dale un abrazo fuerte y largo? Y todo se va a disolver, ¿no? En lugar después de estar, por decir algo, enojado con tu pareja por horas, y vas a decir, mira, no, ya no quiero que estemos más peleados, entonces yo lo que quería decir era esto y tú lo que querías decir era esto. Y mira, esto es una tontería, yo te amo, y la abrazas o lo abrazas, es suficiente. A menudo, ¿cómo podríamos evitarnos tantos laberintos y tantos caminos largos que hacemos con las palabras, con un simple gesto que puede ser el abrazo, el beso, la sonrisa, la mano extendida? ¿Qué crees que es lo que nos, pueden ser varias cosas, pero lo que nos evita, o sea, no, tú le das la idea a alguien de hacer esto y suena muy bien, pero a la hora de estar frente a esta persona que se empiezan a remover las entrañas con las emociones guardadas, normalmente uno no es el primero que quiere dar ese paso hacia el abrazo. Si me lo dan, lo recibo, pero yo darlo, hay como una fuerza que a veces detiene, ¿no? ¿Qué sería esa fuerza? O sea, ¿qué es miedo a volver a salir lastimados? Mira, cuando tú te resistes a abrazar a alguien es que te resistes a abrazarte a ti mismo. La verdad, la ley del espejo funciona perfectamente en las relaciones humanas, ¿no? ¿Cómo te vas a resistir al amor? Pero sí, nos resistimos, es cierto que nos resistimos, ¿no? Dentro de nosotros hay una diminuta y loca idea de que vivimos en un mundo de separación y de que los otros son separados de nosotros y distintos.
¿sí? Cuando empezamos a ver al otro como parte de nosotros, cuando empezamos a ver al otro como nuestro reflejo y empezamos a amarnos a nosotros mismos, nos va a ser mucho más fácil ser aquellos que demos el primer paso. Es muy sabido que cuando tú perdonas, el primer receptor de ese beneficio eres tú al perdonar. Y cuando lo mismo ocurre con los ejemplos que estamos dando, cuando tú abrazas, tú eres el receptor de ese abrazo. La invitación sería, no te lo niegues a ti, no te lo niegues a ti, corre el riesgo. Si corremos riesgos intentando corregir a la gente, criticarlos, juzgarlos, pretender que sean de X manera como no están siendo, ¿cómo no vamos a correr el riesgo hermoso de permitirles ser y amarlos como son y darles el abrazo? Y yo lo he visto en vivo y en directo. Recientemente un amigo hermano que quiero mucho, que tenía un conflicto largo con su mamá, lo hablamos mucho en una ceremonia y él me habló que iba a hacer una carta y todo, y yo le dije, no, un abrazo. Yo te he visto y tú la abrazas 5 segundos y te vas. Quiero ver el abrazo largo. Y tuve la fortuna de estar presente cuando se saludaron después de la ceremonia y pasaron, no sé, un par de minutos que parecieron siglos abrazados. Ella no sabía el regalo que estaba recibiendo, por qué lo estaba recibiendo, pero ahí ocurrió un milagro. Hay un libro que yo sigo mucho, que yo estudio mucho, un libro de espiritualidad muy profundo que se llama Un curso de milagros. Y ese libro tiene una frase que me encanta. No existe un lugar más sagrado en el mundo que aquel donde un viejo resentimiento se convierte en un amor sagrado. Y es siempre posible generar ese milagro y ese lugar, el más sagrado del mundo. En ese momento es aquel en que tú te encuentras y te abrazas con el hermano, hermana, familiar, amigo o enemigo y lo logras. Y ese milagrito te puedes empezar a entrenarlo cada vez más hasta que se vuelva tu manera común de actuar ante los demás, ¿no? Esa es la paz en el fondo, ¿no? Esa es la paz en las relaciones. Sí, sí, sí. Y esto habla un poco de lo que decíamos de la escritura y de la oralidad, que llevarlo al cuerpo, ¿no? Llevarlo a lo somático, llevarlo a esta sabiduría que somos y que nos llegan los mensajes de manera muy diferente con el sonido y la vibración que nada más la intelectualidad, ¿no? La intelectualidad me gusta mucho. Fui a una conferencia del doctor Bessel van der Kolk, que es un psiquiatra que habla mucho de trauma, de la nueva escuela de psiquiatras, que habla del cuerpo, ¿no? Él escribió un libro muy padre que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Y enseñó una imagen cerebral de cómo había una persona con trauma y el lugar donde en el cerebro físicamente se aloja es un lugar del cerebro que el lenguaje no toca físicamente. Uh -huh. ¿No? Diciendo, para liberar este trauma, no podemos hablar 50 años y explicar las circunstancias y pero para liberar el trauma hay que hablarle a otro lenguaje esa parte del cerebro, porque el lenguaje no lo toca, es como si estuvieras gritando, pero es ciega, es sorda esa parte, ¿no? Entonces esto que tú dices es precisamente eso, o sea, el trauma que tenía esta persona con su madre o esa cosa atorada, pues ya estaba más allá del alcance de las palabras y una carta podría ayudar y un perdón oral podría ayudar, pero un verbo, una acción, un abrazo literalmente, pues es lo que lo puede alcanzar de verdad. Y mira, qué bonito eso del cuerpo y lo que dice, ¿no? De este experimento, ¿no? Hay lugar del cerebro a donde no llegan las palabras, ¿no? Y el trauma se queda ahí, ¿no? Es bien bonito. El cuerpo, digamos, tragándolo desde el punto de vista metafísico, es el instrumento por excelencia del ego para intentar probar que estamos separados, lo cual es una falsedad. Pero los cuerpos nos muestran como distintos y separados. Pero tu yo, tu ser sabio, ese punto de luz que hay dentro de ti, puede usar el cuerpo como instrumento para recordar que somos uno, ¿sí? Es el propósito con el que tú usas, porque el cuerpo es neutro al fin y al cabo, pero tú puedes hacer de él un instrumento de separación o un instrumento de unidad y de expresión del amor. Y eso es lo que estamos viendo acá. Estuve en septiembre en Monterrey en una cumbre de Premio Nobel de Paz y allá un amigo estadounidense me regaló un librito, se llama algo así como La Palabra de Dios, y me dijo, ábrelo donde quieras, ¿no? Estamos desayunando y yo lo abrí. Y yo estaba con este pensamiento del lenguaje, mucho pensando en cómo lograr un lenguaje que conecte. Y donde yo abrí decía, el lenguaje, mira el lenguaje de los bebés, mira el lenguaje de los niños de menos de 1 año de edad. Ellos no hablan, ellos
no tienen palabras, pero ellos te entienden perfectamente. Y puede que tú no los entiendas, pero a ellos los entienden las abejas, las hormigas, las flores, los perros, los gatos, las nubes y sobre todo, Dios los entiende. Sé como un niño pequeño. Aprende a hablar sin palabras para expresar el amor que eres dentro de ti. Algo así decía ese texto que yo lo leí y dije, wow, ahí está la respuesta que yo estaba buscando y sigo elaborando cómo podemos expresar más allá de las palabras el amor y la paz que somos, porque eso es lo que somos. Brillante, hermano. Me estás cambiando lo que voy a decir al ratito y me hace repensar esta vocación que tengo de la escritura. La semana pasada entrevisté a un alguien que yo admiro mucho. De hecho, te voy a compartir lo que él hace. Es un podcast que se llama The Emerald. No sé si lo conoces, pero No, es un podcast de misticismo, pero que la experiencia sonora es lo que te trata de transmitir, más que la información. Es como el sonido, la música, la vibración, las pausas, te meten en ese lugar de realidad, ¿no? De lo que somos, el mundo animado, el mundo animístico. Y es un cuate muy elocuente en términos académicos, o sea, sabe mucho de antropología y de historia y de mitología y de religión, o sea, tiene las palabras para llenarte tratados académicos. Y cuando lo entrevisté, llegué con mi arsenal, ¿no? Yo estudié filosofía y traigo esta palabra y yo sé lo que significa Y me impactó mucho su trato conmigo, porque fue como un sostenedor de ceremonias grupales de sanación, ¿sabes? Como, aquí yo no soy el que habla, aquí las palabras pasan y yo pues estoy ahí, soy un vehículo, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto que tú dices me encanta porque, bueno, por muchas razones, pero es como este dicho chino, dice, está tan cerca de la nariz, pero también tan lejos en el horizonte. Cuando le dices a un adulto, aprende a ser niño, aprende a ser bebé, uh-huh. es lo más obvio y al mismo tiempo es como, híjole, no, ya llevo 40 años en una doctrina diferente, en un condicionamiento diferente y perdí también la esperanza de que ese lenguaje sea más efectivo que todo este arsenal acumulado académico y cultural que he tenido, ¿no? Y una cosa no quita la otra, pero sí se olvida. O bueno, yo lo he olvidado. Te entiendo y me reflejo en ti. Es decir, creo que los dos somos enamorados de las palabras. Hemos trabajado con ellas la vida, pues, ¿no? Desde niño yo amaba el mundo de la escritura y los libros, por supuesto. Los sigo amando devotamente, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, entiendo que más allá de las palabras somos vibración. Tú usaste ahora la palabra vibración, ¿no? El mundo, el universo es vibración. El universo es vibración. Entonces, claro, mientras tengamos esta herramienta fabulosa, las palabras, vamos a seguir usándola, pero vamos a concentrarnos más en la vibración que hay detrás de ellas. Y vas a ver que de pronto los textos se van a hacer más breves, sin tantas elucubraciones y elaboraciones filosóficas o eruditas, para simplemente llegar a decir cosas tan simples como, mira, es que solo se trata de ser, ¿no? Y ya lo entiendes, y ya lo entiendes. Cuando yo hablo con alguien y le digo que el resumen de todo es, solo se trata de ser, y lo digo con la vibración adecuada, la persona entiende y se caen todas sus caretas y sus pretensiones y sus excusas y sus frustraciones. ¿Cómo? Pero es que no tenía que ser yo el mejor en esto o cumplir estas metas o estos propósitos profesionales, familiares de mis ancestros, etcétera. No, no, querido hermano y no querida hermana. Solo se trataba y solo se trata de que seas tú, tú. Ese es un mensaje que se puede decir en un minuto, pero dicho con la vibración adecuada, llega a la otra persona y le desarma su armadura, su coraza con la cual se presenta al mundo y que le hace tan pesada la vida, ¿no? Entonces, creo que el reto es para todos nosotros empezar a jugar también con este otro verdadero gran lenguaje del universo que es la vibración. Boom, 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 boom. Así es. Estos podcasts para mí justo
cuando me lo permito, es ese recordatorio en el que digo, tengo que correr porque tengo poco tiempo y mucho que hablar. Y desde hace varios minutos contigo, digo, no, pues ya llegué a donde tenía que llegar, que es a esta emoción, a esta seguridad, a este amor, a este grado de presencia que mi intelectualidad a veces promete llevarme, pero cuando empiezo yo pues, contextualizar que ese intelecto y esa transmisión de conocimiento, conversación, tiene sus límites, entonces empieza a entrar esta vibración y esa presencia que ahí siempre estuvo. Entonces digo, pues ya no importa si tengo mucho o poco tiempo, porque ya estoy donde tengo que estar, no hay mensaje que transmitir, no hay lección que Ujú. aleccionar. Y entonces ahí es donde me acuerdo el principal objetivo de este espacio, que es nada más pues, conectarme a eso, que insisto en mi rutina, en pensar que estoy desconectado y entonces solamente en algunos momentos, como cuando escribo, cuando converso, pero no cuando envío correos o cuando hago pagos, no me permito sentir lo que igual está ahí, ¿no? Entonces te lo quiero reconocer porque es como lo mismo que sentí con esta persona y lo siento ahora contigo. Tienes demasiado por ofrecer en términos de cantidad de información, pero estás transmitiendo lo mismo sin toda esa erudición y esas ganas de hablar. Y lo que se nota en ti es, te estoy escuchando y al mismo tiempo te estoy hablando con mi silencio y todo está bien y todo es perfecto. Y eso es lo que estoy espejeando yo contigo, hermano. Hermosa, hermosa conexión. Al fin y al cabo solamente se trata de conectar. Mira que tu podcast se llama Volver al Futuro, Back to the Future, esa maravillosa paradoja que, que nos puso a Steven Spielberg con sus películas. Back to you, ¿no? Back, volver a ti, Ujú. volver a ti, ¿no? Porque en ti está el presente, el pasado y el futuro, y se agotan las expectativas. Creo que la gran enfermedad, y sobre todo de Occidente, porque venimos de este método científico y de progreso que creemos en Occidente que tenemos que adquirir y habitar, la gran enfermedad se llaman las expectativas, el querer siempre más, la insaciabilidad, la insatisfacción, ¿sí? Y si te dijera alguien como, por ejemplo, el maestro, me llega ahora a la cabeza el maestro Ramdas, que fue primero un gran psicólogo de Harvard experimentando con LSD y todo, y después va a la India y se convierte en el maestro Ramdas, y al final sufre una apoplejía o alguna enfermedad similar y termina sus últimos años en Hawái en una silla de ruedas, teniendo que ser asistido las 24 horas para cualquier movimiento, para cualquier uso de su cuerpo. Y nunca dejó de ser el hombre feliz, propietario de su gozo, propietario de su ser, ¿no? Entonces, pero ¿cómo? Pero no estás logrando, no te puedes mover, no puedes caminar, no haces conferencias. No, estoy donde tengo que estar. Tal vez la conclusión bonita es esa, ¿no? Siempre estamos donde tenemos que estar. Somos quienes tenemos que ser. Ya está perfecto ahí. ¿Qué va a pasar en el siguiente minuto, la siguiente hora o en este año? Pues lo que mi ser en su evolución siga siendo, siendo con otros, ¿no? Entonces vamos a empezar a cambiar un poco ese verbo eh, hacer, ese verbo alcanzar, ese verbo lograr o entender, por el único verbo que realmente nos convoca a todos, ser. Somos el ser siendo y no se puede ser nada más maravilloso. ¿No te parece que eso es una inmensa libertad? Pues es la libertad, Sí. a la cual también también es un grado de intelectualidad aquí, pero la libertad es el proceso de vivir como si ya fuésemos libres. No es la que se logra esa conquista y al día siguiente ya somos libres. Y entonces es el constante, no voy a decir trabajo, ni sacrificio, ni búsqueda, pero sí es la constante realización o la constante acuerpamiento como si ya fuésemos libres, ¿no? Entonces, siempre es. En el documental de los últimos años de Ram Dass, no sé si lo viste, me imagino que sí, Sí, hermoso. hay una frase
que me quedó muy grabada, que viene de la mitología y del budismo, ¿no? No sé exactamente de dónde viene, pero no sé, le preguntan a Ganesh o a Brahma o a Vishnu o a alguien, ¿no? ¿Qué es la felicidad o qué es la salud o estas grandes palabras, ¿no? Y dice, si me lo preguntas, no lo sé, pero si no me lo preguntas, lo sé. Hermoso. Ajá. Y Sí, es un poquito lo que ¿cómo estamos explicarlo, haciendo. no? Ujú. ¿Cómo explicarlo? Pero ser se puede ser en cualquier dimensión y la libertad ni siquiera es vivir como si fuéramos libres, sino entender que lo somos. Y vamos nuevamente, saquemos el verbo entender, saber, sentir, ser la libertad, ¿no? ¿Qué hombre más libre que Nelson Mandela en su cárcel en Sudáfrica por años y años, pero siendo el capitán de su propia nave, Invictus, ¿no? Teniendo la libertad de no odiar a sus captores. La libertad la ejercemos en todo momento en que nos recordamos como los seres eternos, invulnerables e inocentes que somos. Qué Se duro. trata de eso, de recordarse, ¿sí? Yo soy eterno, soy invulnerable, soy inocente y dejo de comprar la historia que me ha vendido el mundo del ego, de que somos culpables de una cantidad de cosas y si estás en una religión te llaman pecador o insuficiente, perdedor. No puedes serlo si es en tu interior sabes quién eres y todos lo sabemos. Creo que aquí, como tú bien decías, no hay lección que aleccionar ni mensajes que dar, pero si un mensaje hubiera que dar es mira por dentro de ti y verás que esa luz, por muy oculta que esté, está alumbrando y que esa luz te recuerda el ser eterno, inocente, santo que eres. ¿Sí? Y ese ser, y ahí vuelvo a un curso de milagros, nunca puede estar en riesgo en este mundo. El curso de milagros empieza con un par de frases maravillosas. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto reside la paz de Dios. Y cuando decimos nada real puede ser amenazado, pues eres tú. Tú no puedes ser amenazado. Quizá tu cuerpo. Mm. Pueden matar tu cuerpo, pero no a ti. Pueden encarcelar tu cuerpo, pero no tu alma, no tu libertad. Nadie te hace nada a, a ese ser de incandescente maravilla que eres tú. Entonces, ese otro verbo, además de ser, yo recomendaría el otro verbo que es recordar, recordarnos, recordar nuestro ser. Sí, en español y en inglés también, no sé, remembrar, ¿no? Remembrar y reacordonar, reacordonar, ¿sí? ¿No? Qué bueno. Y recardear al corazón. Eh, yo me imagino cuando hay una hormiga caminando frente a mí, tengo esta idea de, pues yo la puedo aplastar, ¿no? Con mi dedo. Y la hormiga sabe que está vulnerable a que un soplido de viento la saque de ese cuerpo, ¿no? Y lo saben. Y ese grado de aceptación de es que esto soy yo. Y tal vez soy más yo porque hay fuerzas que tienen el poder de que cambie mi forma de ser yo. Y por eso soy muy yo, por eso soy muy libre, porque no soy parte de algo más grande, ¿no? Y yo siento que en Occidente hemos crecido mucho con esta noción de superioridad y de jerarquía en términos de poder, en términos de quién puede matar, en términos de quién puede mover, controlar. Pero hay una sabiduría, te veo a ti como un búho que está ahí en una rama de árbol, viendo 360 con los ojos muy abiertos. Y es eso, es como, tienes suficiente tiempo, que como dices, a veces no se requiere mucho tiempo, para darte cuenta de esa presencia infinita y atemporal que se te ha regalado. Así es. Una presencia que además compartes con todo y con todos. Entonces, en la medida en que tú entiendas que no solo lo eres tú, sino que lo compartes con todo y con todos, ves esa presencia en cada persona que se cruza por tu camino, que aparece en el noticiero o en cualquier momento de tu vida. Y simplemente
ya no puedes dejar de ver la luz en ella, no puedes dejar de ver. Ese es el verdadero ver. Yo soy muy seguidor, o fui, sobre todo leí mucho los libros de Carlos Castaneda y las enseñanzas de Don Juan, y ahí siempre Don Juan hablaba del verbo ver, pero como ven los hombres de conocimiento. El hombre de conocimiento no ve a los otros como cuerpos, sino como esferas de luz, Ujú. unas más alargadas, otras más redondas, unas más brillantes, otras menos, pero todas esferas de luz con filamentos de luz que se conectan entre ellas. Y eso realmente, en el fondo, es lo que somos. Así como somos vibración, somos energía luminosa. Y nos compartimos y de pronto ya no tenemos esas diferencias de razas, de maneras de ser, de nacionalidad, ni todas esas separaciones ficticias que hemos creado y somos todos una misma luz. Entonces es ver de luz a luz, ¿no? Y si, no, y si se te olvida tu luz, mírala en el otro, que te la va a recordar, te la va a reflejar la tuya, ¿no? Entonces es una maravillosa conexión, es un recordare, como tú bien decías, ¿no? Una conexión de corazón a corazón. Mm. Gracias, hermano. A ti, hermano. Que me da mucha curiosidad cómo vives tú eh, tu rutina, tu avatar profesional, tu avatar de escritor, lo que hagas, lo que haces, que no conozco mucho. ¿Cómo te narras esa rutina que tienes a la luz de la luz que ya sabes que eres y que tratas de no perder de tu atención eso? Pues mira, hasta 2017 yo trabajé en el mundo profesional, en la presidencia de la República y llegaba muy temprano en la mañana y salía a alguna hora de la noche escribiendo los discursos del poder. Y sin embargo, aún en esas circunstancias, yo intentaba que mi actividad tuviera sentido y tenía sentido si yo sentía que hacía algo que servía a mi país, al mundo, ¿no? No discursos para hacer quedar bien al gobernante, que también, pero hacerlo quedar bien porque se estaban haciendo cosas buenas. Si yo no hubiera creído en eso, o hubiera creído en la búsqueda de la paz, no hubiera escrito esto. Y a partir de entonces, mi vida pues es mucho más libre. Es una vida que no depende felizmente de factores económicos, de alguna manera se han resuelto o se van resolviendo casi que mágicamente, porque simplemente me dedico a vivir cada día con intensidad y con presencia. Claro, uno pone sus metas y tiene sus objetivos. Entonces, bueno, escribí Soy Búho, lo estamos promocionando, salió su segunda edición, saldrá pronto en inglés, entre otras, y voy a escribir una segunda parte. Es una tarea que yo me pongo, nadie me la está pidiendo, no hay editor presionando ni nada, ¿no? La haré porque como comenzamos este podcast, hay regalos que la vida me da de comprensión que yo quisiera que muchos más pudieran disfrutarlos, ¿no? Y así ocurrió con el primer libro y quiero que se siga expandiendo porque es como tú tener un caramelo delicioso y no poder explicárselo a los demás, es decir, ten, prueba, regalo caramelos, porque la vida es un caramelo, ¿no? Entonces, de verdad, hay días en que puedo que escriba y hay días en que no, la vida me llevó a que fuera un día de paseo por el campo o un día de hacer diligencias en la ciudad y estar pendiente de las cosas de la familia o de la casa. No hay agenda, no hay agenda. Sí hay planes, por supuesto, pero procuro vivir en libertad y en consecuencia. Y la verdad, y sobre todo a raíz del libro, me encuentro mucho con lectores. Casi cada semana, dos por lo menos, personas que me llaman, me dicen, tomemos un café. Y si yo estoy cerca, me tomo un café con ellos. Y no te imaginas cómo aprendemos el uno del otro. Eso es una retroalimentación infinita. Entonces, pues procuro vivir la vida siendo coherente con lo que creo, con lo que entiendo, de lo poco que se puede entender, más bien con la absoluta seguridad de que sé muy poco, pero con la absoluta confianza de que soy todo. Gracias, hermano. Gracias por aceptar este café de otro de tus lectores. Mi hermano Víctor, con todo el cariño y te mando un abrazo muy grande a ti y ojalá que los que nos escuchen o nos vean algo se lleven en su corazón para amarse mucho, para recordar su luz y para ver siempre luz en los demás y que sigamos trabajando en esa
labor tan linda que es buscar un lenguaje que nos une, Mm. que va más allá de las palabras, amando las palabras, pero yendo más allá de las palabras para expandir nuestro ser. Sí, no sé si lo notaste, pero en estas palabras que diste al final, yo estaba escuchando la armónica y estaba escuchando el ulular, además de esas palabras humanas. Ah, qué belleza. La armónica y el ulular. Y mira nomás ese nombre tan lindo, ¿no? Armónica. Ya de ahí ya venía una pista muy grande de que ese instrumento tenía un regalo que darnos. Ujú. Y vamos a ulular, seguimos ululando. Sí, el ulular es tal vez uno de los sonidos del recuerdo, del recordar. Así es. Imagina cuando duermes ahí con tu bosque, que un búho de vez en cuando se para en una rama y ulula y te ulula. Mm, Y obviamente nos está recordando, somos, solo somos. Y qué maravilla ser, mm. Sí, sí, nos está remembrando. remembrando. Hermano, te honro, te agradezco y, y gracias. Nada más. Gracias a ti. Gracias por ese bello espejeo. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.